Ahora vamos a tocar el tema criterios claves para diseño de mezclas asfálticas en caliente. Estará a cargo este tema del ingeniero Jorge Luis Yamunaque Miranda, con 35 años de experiencia internacional en proyectos viales y aeroportuarios. Tiene posgrado en tecnología de asfaltos en la Universidad Federal de Austin. Es profesor en la Universidad Multivics Victoria, Brasil. Actualmente es gerente de ingeniería de Vituper y Otoya. Ingeniero, por favor, adelante. Buenas tardes con todos. Aprovechando el tiempo al máximo, en esta oportunidad vamos a intentar dejar un mensaje sobre un aspecto importante que complementa en algo la exposición anterior en relación a que existen técnicas, pero técnicas que para poderlas botar en práctica, utilizando los equipos, es necesario que se hagan diseños, ¿no? Diseños de mezclas, que se propongan alternativas, formas de cómo llegar a esta excelencia de la calidad de una mezcla, especialmente las mezclas en caliente, ¿no? Esta diapositiva muestra de qué depende el comportamiento de una mezcla asfáltica en caliente típica, ¿no? Las fallas convencionales, deformaciones permanentes y fatiga mecánica, fatiga térmica, ¿no? El contenido de esta exposición pretende mostrar el objetivo que tiene, los tipos de mezclas que se utilizan en el mercado, los criterios claves para el diseño de mezclas asfálticas que sean sustentables o sostenibles, un diseño balanceado de mezclas asfálticas conocida como el BMD, y conclusiones y recomendaciones. Los tipos de mezclas que conocemos no solamente son las mezclas en caliente, sino también convencionales, sino las mezclas asfálticas con asfalto modificado, es decir, ya en el Perú no es un mito eso, las warmix o mezclas asfálticas tibias, mornas conocidas así en portugués, el micropavimento asfáltico en caliente, las mezclas asfálticas de alto desempeño, Stockmatics Asphalt o SMA, Happy Gray, CPA, conocida así por las iniciales en portugués, que son las capas o las camadas drenantes que le llaman, ¿okay? Mezclas que se utilizan para dar solución a una serie de solicitaciones que tienen las vías, autopistas o pavimentos de aeropuertos. Los criterios claves para diseñar una mezcla asfáltica con el criterio sostenible pasa por el concepto de la economía verde, ¿no? Una economía que encuentra formas de reducir sus cuotas de emisiones contaminantes a la atmósfera, es decir, gases de efecto invernadero, ¿verdad? Los beneficios se fundamentan en un trípode que tiene que ver con el aspecto ambiental, económico, y técnico y económico, por supuesto, ¿no? Estos tres pilares, ¿no?, del trípode, ¿no?, pasan por la conservación y mantenimiento del medio ambiente, propiedades mecánicas similares, ¿no?, conseguir estas propiedades mecánicas similares o superiores a las que se tiene en el pavimento existente, ¿no? Dicho sea de paso, la forma en que encontremos los pavimentos no es única, es muy variada, ¿no? Es complicado decir pues que podemos recuperar el 100%, ¿no?, de un RAP, o un 50% o un 60%, esas pueden ser realidades o casos particulares, ¿no?, porque ya sabemos cómo funcionan los RAP en la realidad latinoamericana, ¿no? El aspecto económico, que no deja de ser siempre parte de un trinomio, ¿no?, reducir costos de fabricación de la mezcla pasan por no necesariamente utilizar equipos, también pasan por formular, ¿no?, una mezcla que cumpla con propiedades mecánicas que puedan garantizar periodos de vida útil mayor, ¿no? Por ejemplo, diseñar para 10 años no es lo mismo que para 20 o algo más. La idea es el criterio, ¿no? La idea es la filosofía del pavimento perpetuo, es decir, no construir una mezcla asfáltica para que nunca se deteriore. Se va a deteriorar seguramente, pero las faenas de mantenimiento seguirán, más no las faenas
de corrección o de trabajos, ¿no?, de recuperación estructural. Entonces, lo que muestra esta diapositiva es el trípode de la sostenibilidad, ¿no?, que realmente es lo que debemos buscar cuando se diseña una mezcla, ¿no? Aquí algunos aspectos que a considerarse en el módulo resiliente de la MAC, que data, pues, por supuesto, no de este siglo, del siglo pasado, ¿no? Cómo utilizar o cómo conseguir el módulo resiliente a través de una ecuación de correlación. Esto data, por ejemplo, del año 1971, ¿no? Estudios de Calas y Witzak, ¿no?, sobre 369 valores. La siguiente que mostramos, ya en el 80, el mismo Witzak, de la Universidad de Marla, 810 mezclas, ¿verdad? Esa misma ecuación anterior, actualizada. Esta es un ábaco que se utiliza para entrar con la viscosidad, la temperatura y la viscosidad, ¿no es cierto? Estos son datos que se utilizaban, los mostramos porque hacen parte de la historia y del fundamento científico que tenemos para hacer diseño de mezclas. Aquí una ecuación de correlación número 3 para encontrar el módulo elástico, ¿no?, de la mezcla, ¿no?, que está en función de la carga Marshall, la deformación, la altura de la briqueta, ¿no?, y la relación de Poisson de la mezcla, que generalmente se sume como 0.35. El enfoque estructural de una mezcla pasa, por supuesto, por definir su módulo, que es lo que nos exigen en nuestros diseños en el Perú y en la gran parte de los países de América Latina, es cumplir con el módulo resiliente, ¿no?, al cual, por supuesto, según la guía AASHTO 93, se le asume un número o un coeficiente estructural multiplicado por el espesor. Eso es el aporte estructural, ¿verdad? Este modelo de fatiga del MEPDG del año 2004, ¿no?, me da la fórmula de cómo encontrar el módulo resiliente. Por ejemplo, 32.000 kilos, ¿no? Si este módulo aumentase, nosotros vamos a tener, ¿no?, una capacidad ya no de 9.75, como es por el caso de 32.000 kilos, vamos a tener 19.2 por 10 a la sexta ejes equivalentes. Es decir, la idea es, la modificación del polímero aumenta el módulo y, por supuesto, que aumenta el coeficiente estructural y, en consecuencia, el aporte estructural, valga la redundancia. Por supuesto que no es simple decir voy a aumentar de 30.000 kilos por centímetro cuadrado a 50.000 o a 45.000 o a 42.000. Para eso, por supuesto, debemos de buscar qué es lo que identificar qué es lo que se persigue en el proyecto. Si se persigue, pues, cambiar o reemplazar una carpeta de 5 centímetros por 6 o por 7, ¿no? Si ese es el caso, no es tan así de comercial, habría que cumplir con un módulo resiliente. Lo digo porque es la exigencia en el país y también en América Latina, casi en todos, ¿no? Sin que esto deje de lado la importancia que tiene el módulo dinámico, que realmente es el que mide las propiedades viscoelásticas del ligante y de la mezcla asfáltica en caliente, ¿no? ¿Cómo se determina el coeficiente estructural? También para eso tenemos una cantidad de formas de cómo hacerlo, ¿no? Entre ellas las que estamos mencionando aquí, ¿no? Caso en que se conoce el módulo elástico de la MAC, ¿no? Aquí en la siguiente gráfica podemos mostrar ahí, ¿verdad?, valores del coeficiente estructural, ¿no?, con el módulo, ¿verdad? Esto es un ábaco que se ha utilizado siempre. Esto es otra figura de la NSAT del año 2003, investigación, ¿no?, que en realidad utiliza una ecuación de correlación como aquí aparece el R cuadrado 0.998, es decir, una confiabilidad de la curva que presentada, ¿no?, digamos, más confiabilidad, pero que pasa siempre por medir, como ustedes pueden observar en el vertical tenemos el coeficiente versus el módulo en el horizontal, ¿verdad? Caso que no se conozca el módulo elástico de la mezcla, bueno, esto es la guía AASHTO 93, ¿no? Ya sabemos que para un módulo, ¿verdad?, en PCI le corresponde un coeficiente estructural, que utilizamos 0.42, 0.44, eso puede llegar a ser 0.48, 0.50, seguramente que sí, con la modificación de un polímero. Esta, digamos, más confiabilidad, ¿no?, de la curva que presentada, ¿no?, que pasa siempre por medir, como ustedes pueden observar en el vertical tenemos el coeficiente versus el módulo en el horizontal, ¿verdad? Caso que no se conozca el módulo elástico de la mezcla, bueno, esto es la guía AASHTO 93, ¿no? Ya sabemos que para un módulo, ¿verdad?, en PCI le corresponde un coeficiente estructural, que utilizamos 0.42, 0.48, 0.50, seguramente que sí, con la modificación de un polímero.
Esta diapositiva muestra el cuadro de especificaciones que utilizamos en el medio también como alternativa para las MAC, ¿no? La ACTM D3515, ¿no? La D3, la D4, la D5, por ahí tenemos, lo que importa es en realidad el tamaño nominal, o así conocido como TMN, tamaño máximo nominal, porque de esto obviamente depende, ¿no? El factor de acomodo, que ya ha sido definido en el método Bailey, ¿verdad? Que deberíamos utilizar, sobre todo cuando se trata de diseño de mezclas para tráfico pesado. Y por ahí vamos a mencionar algunos otros aspectos que debemos de tomar en cuenta, claves, por cierto, para que nuestro diseño sea lo más eficiente posible, ¿no? Esta es una curva que fue presentada en el año 93, después del estudio Sharp, ¿no? La zona restricta, debajo de la zona restricta, la curva granulométrica que puede bien ser paralela al ramo grueso, ¿no? No necesariamente tiene que ir tal como aparece allí, pero es una referencia para evitar la línea de máxima densidad, ¿no? O sea, para tránsito pesado, por lo menos, debemos olvidar ese criterio de la línea de máxima densidad, porque esto nos conlleva a mayores consumos de mezcla y además nos conlleva a los clásicos routing o agüellamientos, ¿verdad? Si no, de eso podemos dar testimonio a algunos de los que estamos presentes. Esta es una gráfica que muestra, ¿no? Una curva granulométrica donde podemos observar la que está en negro, la punteada es la LMD o línea de máxima densidad y los puntos de control de SuperPay, ¿no? Aquí solo para indicar algunas pautas que pueden ayudarnos, ¿no? No necesariamente en todos los casos, pero en general, el constante realizar diseños de mezclas nos van dejando algunas enseñanzas, ¿no? Y esas, entre otras, es manejar este porcentaje entre el 30 y el 35% de pasante entre número 4 y 3 octavos. ¿Okay? Esto nos garantiza una pendiente de la curva granulométrica que se pega de manera cuasi paralela al ramo grueso, especialmente, reitero, para diseño de mezclas asfálticas con tráfico pesado, ¿no? Y eso del tráfico pesado no queda ahí, ¿no? Es el tráfico y sobre qué se va a colocar esa mezcla asfáltica de tráfico pesado. Sobre una estructura granular, sobre una base estabilizada, sobre una imprimación, que por ahí mencionamos. La imprimación no es necesariamente sobre la que se utiliza para una base granular en una base estabilizada, es decir, todos estos aspectos tienen que ver si la carpeta es de 5 centímetros, si la carpeta es de 10, si la carpeta es de 7, de 6, de 10 centímetros, de 15 centímetros en 2 capas, en fin. Esto es un ejemplo de una mezcla asfáltica en caliente discontinua, de gradación discontinua, ¿no? Como pueden observar, en el centro existe ahí un punto de quiebre, ¿no? O un punto de inflexión, ¿no? Las Guppy Gray. Aquí un análisis granulométrico de lo que es conocido en Brasil como el concreto bituminoso usinado en caliente, o MAC, o simplemente MAC, el SMA y la CPA, ¿no? Se puede observar que las curvas granulométricas obviamente son más tendientes al lado grueso, ¿no? Las mezclas de alto desempeño que las convencionales. Aquí una comparación de curvas granulométricas, ¿no? Una experiencia europea, pasando siempre por debajo de la zona restricta. Este es una pirámide mexicana, ¿no? Que nos indica los niveles de diseño de una mezcla SuperPay. Nosotros estamos en el primer nivel, o estamos en el segundo, o estamos en el tercero, o estamos en el cuarto, ¿no? Aunque parezca que es una exageración, sí, a veces nos exigen hasta el nivel cuarto, es decir, hacer diseño hasta por fatiga, ¿no? Vida en fatiga o ley de fatiga, ¿no? Pero la norma actual nuestra pues nos dice que no es eso un criterio de aceptación o no. Usted tiene que hacerlo como contratista, pero para que salvaguarde, porque usted finalmente es el responsable, para que salvaguarde la calidad de su mezcla, ¿no? No quiero decir que no sea importante, pero por supuesto hay un factor, y por ahí vamos a mostrar una balancita, ¿no? Hay un factor de importancia preponderante, el de la fatiga. Es más, está de moda frente a las deformaciones permanentes, que era el primer nivel de deterioro, la primera patología que se presentaba en los pavimentos, en las mezclas asfálticas, ¿no? El primer nivel es el diseño volumétrico o el Marshall convencional con el ensayo de susceptibilidad a la humedad y selección del asfalto por el grado PG. Segundo nivel es este mismo primero más la deformación permanente o Hamburgo.
3, módulo dinámico, y 4, fatiga. ¿Ok? La secuencia para un diseño de mezclas sería resumido en estos pasos, ¿no? Por ahí puede haber algunos criterios optimizados, pero esto es lo que podremos recomendarle: dosificar los agregados empleando el criterio del factor de acomodo o de trabazón, ¿no? O el criterio Bailey, tomando en cuenta el sistema suelo-pavimento, es decir, tiene que ver qué se encuentra debajo del suelo, debajo del pavimento. Si el suelo de fundación tiene una capacidad de soporte de 20% de CBR, de 17% de CBR, de 6%, es un suelo limo arenoso, limo arcilloso, en fin, esa rigidez debe ser compatible con la del pavimento para que exista lo que se conoce como armonía estructural. 2, seleccionar el ligante asfáltico, obviamente por el criterio PG, pero PG más MCCR, que es la actualización del G asterisco sobre seno de delta. 3, moldeo de muestras compactando con el compactador giratorio, ¿no?, para que simule mejor la realidad. 4, definir la densidad, o sea, los parámetros volumétricos. 5, determinar el contenido óptimo del ligante o residuo asfáltico. 6, evaluación de la susceptibilidad a los testigos de la humedad, HT283. Y 7, las pruebas de desempeño, que son las que finalmente me van a liberar o no la calidad de mi mezcla, ¿verdad? Prueba de Hamburgo, módulo resiliente, dinámico si es el caso, y fatiga en viga. Este es el criterio que les decía: el diseño balanceado de mezclas, o el BMD, ¿no?, debe mantener un equilibrio. Existen algunos estudios ya, ¿no? Esto no es una novedad, así como el método de Bailey, ¿no? Es ciertamente de este siglo, pero tampoco es que es muy antiguo, tiene mucho más de 20 años. El equilibrio de las propiedades de desempeño en una MAC, el agrietamiento y la deformación. Estos deben estar en una balanza, pero equilibrados. Muy especialmente, reitero, cuando se trata de diseños de mezclas donde el tráfico es pesado o intenso. Aquí algunas gráficas que pueden ayudarnos a entender por qué la importancia que tiene esta balanza, ¿no? Este equilibrio de pesos, ¿no? Si observan en el lado izquierdo de la diapositiva, tenemos ahí un módulo secante, es decir, que está subiendo, ¿ok? Llega a un peak load, es decir, a la carga pico, y la energía se disipa, ¿ok? Se disipa de una manera, como podemos observar en la línea punteada en rojo, ¿ok? Ahora sí. Esto, como podemos observar, esta es una pendiente, ¿ok? Pendiente post-pico, ¿ok? Mucho tiene que ver el comportamiento de una carga o load versus desplazamiento, ¿no? De esta forma, como podemos observar en el lado derecho, en el ejemplo, una curva en rosado y la otra en azul, ¿verdad? Una de ellas tiene ciertamente una carga, para que se desplace, acepta una mayor cantidad de carga, pero cae abruptamente. Podemos observar aquí en el costado que la carga máxima aquí es 3.33 kilonewtons, en la parte inferior es 1.77, es inferior, ¿no? El trabajo disipado, la energía, es 3.36 kilonewtons por milímetro, sin embargo en la otra es 3.22. La pendiente, ¿no?, es mayor obviamente en la rosada que en la azul, y aquí tenemos, o sea, energía de fractura se le llama joule por metro cuadrado, 1138, acá 1142, prácticamente lo mismo, pero el tema es el siguiente, que la curva en azul se disipa, ¿ok? Tiene un índice de flexibilidad mayor. Ahí está la balanza, es decir, no se trata solamente de que resista al routing o al Hamburgo, ¿no?, que 12.5, pues esto sea un 1, qué bueno, no llega ni a 1, ¿no? Excelente, pasó. No, señores, ahí no queda la historia queda cuando compatibilizamos esto con los resultados de fatiga o de rigidez, ¿no? Sobre todo cuando se hacen esas mezclas de RAP, ¿no?, de 20, de 30, de 40, de 50% para probarlas por las razones que les mencionaba. El RAP no tiene pues un valor constante, su comportamiento es impredecible, ¿ok? Aquí tenemos unos diagramas de interacción de desempeño de la Universidad de Illinois, en la siguiente tenemos otro, pero que podemos elaborar nosotros mismos, ¿ok? Graficando el índice de flexibilidad y
la Rodera o el Hamburgo en milímetros, ¿de acuerdo? Si nuestro umbral es 12,5 de aquí para abajo, si nuestro umbral de índice de flexibilidad es 8 milímetros, 8 mínimo, perdón, nosotros tenemos que de aquí para arriba debe ser los valores ideales, ¿de acuerdo? Si nosotros trazamos este cuadrante en un diagrama de interacción de desempeño, ¿no?, vamos a poder situarnos en una zona como por ejemplo esta, azul, donde ciertamente la deformación no llega a 12,5, pero por ejemplo la rigidez mínima debe ser 8 y resulta que está por debajo de 8, este punto en plomo, este punto en azul, y entonces esa condición es rígida y frágil, no nos conviene. Análogamente, aquí, blando e inestable, esto hay que descartarlo, flexible y deformable, y finalmente rígido y flexible, ¿no?, que incluso en una esquina óptima podemos clasificar a las mezclas especiales de alto desempeño, porque presentan una flexibilidad adecuada y una deformación permanente en el mismo sentido. ¿Ok? Aquí tenemos otro diagrama de interacción de la Universidad de Wisconsin, que también es aplicable. Claro, si nosotros utilizamos 12,5 para una autopista, porque esa es la recomendación de la Agencia de Transportes, si utilizamos 10 milímetros, el diagrama de interacción ya no es el mismo. Rodera, entonces, versus energía de fractura. También se puede graficar eso. ¿Ok? Nada que sea imposible de hacerlo. Entonces, aquí tenemos de 12,5 para abajo, Rodera, y energía de fractura de 400 para abajo. Necesitamos que exista una mínima energía de fractura. Si está por debajo de 400, hay que rechazar. Esas mezclas son muy rígidas. ¿De acuerdo? Si el tránsito es bajo y medio, ya podemos estar entre 400 y 600. ¿No? Aquí el tránsito es bajo, medio y alto, ¿no?, que es normalmente en autopistas lo que sucede, ¿no?, en aeropuertos. ¿Okay? Acá rechazo de mezclas deformables porque estarían pasando el 12,5, ¿no?, y estas son un rechazo total. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el resultado después de diseñar esta gráfica y las conclusiones y recomendaciones. Objetivo de un diseño de mezcla: ¿en qué consiste? En encontrar una combinación que sea ideal de agregados y contenido de asfalto, compatible con criterios de costo y desempeño, y que además sea capaz de simular adecuadamente las condiciones reales de mezclado, dosificación y desempeño en vida de servicio, especialmente para tráfico pesado. Es recomendable dosificar empleando el método del factor de acomodo o Bailey con tendencia al grueso, paralelo, ¿no? Estabilidad Marshall, carga máxima que resiste a 60 grados centígrados, mucho que discutir al respecto. Ya existen algunas investigaciones y algunas aclaraciones hechas por investigadores que el Marshall pues fue elaborado, ¿no?, fue concebido, ¿no?, para una carga, para una velocidad, para una temperatura. ¿Es eso lo que sucede en el campo? Seguro que no. No necesitamos ampliar más. El BMD, sin embargo, que es el diseño balanceado, ¿no?, considera ensayos de routing, agrietamiento, aumenta las posibilidades de éxito de la fórmula de trabajo que garantiza un comportamiento mecánico de la MAC durante su vida útil, ¿no? El ensayo Marshall no simula realmente lo que sucede, ¿no?, en el campo, sobre todo en una autopista donde existen peajes, por ejemplo, ¿no?, donde hay paradas, frenadas, velocidades menores a 20 kilómetros por hora, ¿no? Dicho sea de paso, allí esas condiciones de carga y frecuencia sí las considera el análisis SuperPay para el asfalto, ¿no? Desde ahí tenemos que comenzar con una mezcla asfáltica en caliente, ¿no? El proceso constructivo de mezclas de alto desempeño o de RAP más MAC, esto es un tema muy importante, ¿no? El proceso constructivo es el mismo, considerando un programa de control de calidad, como hemos podido observar ahí en los diagramas de interacción, para el agrietamiento, energía de fractura e índice de flexibilidad. Diseñar una mezcla en caliente con el criterio BMD significa ahorrar asfaltos y agregados durante el proceso de fabricación de la mezcla,
se reduce el consumo energético, por supuesto, ¿no? Y la emisión de gases de efecto invernadero. Conclusión, una solución sostenible. ¿Okay? Con esto terminamos la exposición y dejamos abierta la posibilidad de alguna consulta.